Hasta en un 55% subirán las primas auge para los beneficiarios de las distintas ISAPRES a contar del 1 de julio. Esto cuando comience a regir el decreto correspondiente al periodo 2016-2019, que por primera vez desde el año 2005 no añade nuevas patologías. Las ISAPRES que tendrán el mayor reajuste son Más Vida, Cruz Blanca y Banmédica, con un 55, un 39 y un 38% respectivamente. Estamos con Manuel Inostroza, miembro del Consejo Consultivo del Auge, académico del Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Gabriela. ¿Por qué sube la prima auge si es que no se incorporan nuevas patologías a las garantías explícitas de salud? En años anteriores, cuando se producía este aumento, se justificaba diciendo que teníamos más patologías incorporadas, por lo tanto, mayor cantidad de pacientes que se deberían atender. Ahora, no es así. A ver, la ley faculta a las ISAPRES cada 3 años, cuando se revisa el decreto, ya sea que el decreto quede igual o se modifique ampliando o eventualmente inclusive se podría hasta disminuir las patologías, a cada 3 años revisar el valor que cobra. De hecho, hubo el primer año, cuando se calculó el segundo plan auge y subió de 25 a 40, ninguna de las ISAPRES, a pesar de haber subido el número de patologías, subieron el valor de la prima ese año. Ese fue el único año en que incluso pudiendo haberlo subido, no lo subieron. De ahí para adelante, todos los años las primas del auge han subido. Ahora, mi impresión, y lo he dicho antes ya, es que dado que las ISAPRES han tenido la judicialización por el otro mecanismo que tienen para subir el precio del plan, que es el alza del precio base, que se sube una vez al año todos los años, en que se han judicializado y más de 155.000 personas al año están congelando los precios, lo más probable es que lo que no se sube por precio del plan por la judicialización, lo ajustan en el precio de la prima auge. Ahora eso no lo pueden hacer todos los años, sino que solo cada 3 años. Y de hecho el año pasado, el alza promedio de las primas, perdón, hace 3 años con el decreto anterior, el alza promedio de las primas fue de un 34%, versus ahora este año que estaría alrededor del 38 o 40%, porque todavía hay algunas ISAPRES que no han informado el precio del plan, por eso que todavía no es definitivo esto que hoy día salió en la prensa. Falta que la respuesta oficial que mañana dé la superintendencia. En estricto rigor, lo que hace este aumento en la prima auge es que aumenten los precios de los planes de los usuarios de las ISAPRES. Claro, lo que pasa es que tu plan de salud te lo cobran a través de 2 mecanismos. Por un lado, el precio base que tú cada año te pueden subir, y por otro lado la prima que te cobran por el plan auge. Lo que se llama el FUN, el formulario único de notificación, vienen consignados las 2 eventuales alzas que tú puedes tener. Ahora, la diferencia es que en el caso del auge es una prima plana, es el mismo valor y no discrimina por tabla de factores de riesgo, no discrimina por sexo y por edad. Todos pagamos al interior de nuestro respectivo ISAPRE el mismo valor que nos quieran cobrar, digamos, como incremento del precio del plan. Manuel, tenemos una pregunta que nos llega a través de Twitter, hashtag esto es noticia. Queremos conocer esta pregunta que nos llega a través de Marcelus Maximus. ¿Se puede judicializar, ya que es arbitrario cómo se hace con la famosa carta de adecuación estas alzas? ¿Se pueden judicializar? Mira, hace 3 años, cuando se presentó el tema del reajuste del 34% promedio, los afiliados, también apoyados por los abogados, se judicializaron y presentaron cerca de 55.000 recursos de protección en contra de las alzas. Sin embargo, a diferencia de los precios base, las Cortes determinaron que como esto era un plan promedio, un plan que se cobra por igual, que no discrimina, que no tiene tabla de factores de riesgo, y que se justificaba por el incremento de 69 a 80 patologías, con lo cual había un costo efectivo, y además como el Ministerio de Salud hace un estudio de verificación de costos que había demostrado que se incrementaban los costos del plan auge, por todos esos elementos, los tribunales, a diferencia de las alzas de precio base, declararon que no ha lugar la solicitud de los afiliados de no reajustar el valor de las primas. Por lo tanto, por así decirlo, a diferencia de los precios base, las Cortes aquí sí consideraron que las alzas están justificadas. Ahora, o sea, aquí no habría en este caso, la única cosa que habría que verificar, y la superintendencia mañana cuando entregue la información oficial, hay una conferencia de prensa convocada por la superintendencia mañana para dar las cifras oficiales, debiera consignar, por un lado,
si efectivamente, como aquí hay 15 mejoras, son las mismas 80 patologías, pero hay algunos medicamentos que antes no estaban en las canastas y que se incorporan en las canastas nuevas. Y si efectivamente hay un incremento del uso del plan Auge, porque acuérdense que durante mucho tiempo la crítica era que el plan Auge lo pagábamos todos por igual, pero lo ocupábamos no más de un 25 a 30% de los usuarios. Ahora ha aumentado la tasa de uso del Auge, por lo tanto hay que ver si esos elementos dan cuenta de un incremento del 38%. Eso te quería preguntar, o sea, con la inclusión de estos medicamentos, con que más personas se atiendan por el plan Auge, ¿se justifica de todas maneras un alza de estas características? O sea, ¿da como para que un alza tan importante se refleje en los planes de los usuarios? Habría que, en mi opinión, ¿sí? No se justifica del orden de la magnitud del 38%. Debiera ser probablemente un ajuste mucho menor por la tasa de uso que ha tenido y por este incremento que es más bien marginal. Ahora, probablemente, insisto, yo creo que lo que estamos viviendo es que lo que no se reajusta en el precio base se está reajustando por las primas y por lo tanto... O sea, que hay ISAPRES que dicen, nosotros nos subimos los planes, finalmente se terminan subiendo por medio de esto, por medio de la prima Auge. Efectivamente. Ahora igual... Esto hay que mirarlo en el sentido de que igual si la gente está usando más su plan de salud, más sus beneficios, esto, bueno, de alguna manera, como aquí acuérdense que no hay subsidios del Estado, a diferencia del aporte de FONASA, que sí recibe, se mezcla la cotización del afiliado, más un aporte o subsidio del Estado a través del aporte fiscal, de lo que se recauda por impuestos, aquí todo se paga en virtud de las cotizaciones. Por lo tanto, si no hay incrementos adicionales de prima, no va a haber cómo financiar el mayor uso del plan Auge. Y el plan Auge, de alguna manera, es un beneficio irrenunciable que tenemos todos los chilenos. Y aquí tal vez la premisa es, bueno, si estamos pagando por este beneficio, ocupémoslo, porque hay un examen de medicina preventiva que es gratuito, que no se cobra y que nadie, no más del 15% de los usuarios lo ocupan. Y hay una serie de patologías que también se pueden tratar, que la gente no está enterada, y al parecer cuando algunos pacientes van donde los doctores que diagnostican una patología Auge, no siempre entregan la información de que está contenida dentro del plan Auge, por lo tanto es bien difícil saber. Efectivamente, y además hay gente que dice que por el plan Auge, por ejemplo, obtiene menos prestaciones que si utiliza su plan normal, pero ojo que lo que ustedes hacen en el sector ISAPRE es activar el Auge más la cobertura del seguro catastrófico, por lo tanto la mezcla, si tú activas el Auge más el seguro catastrófico, es que te da mucha más cobertura de prestaciones y medicamentos que incluso no estando en el Auge, la ISAPRE va a estar obligada a cubrirte para obtener una mejor calidad de atención. Por lo tanto, a todas luces, hay que utilizar abiertamente la cobertura del Auge cada vez que uno tenga un problema de salud significativamente grave. Y este mito o realidad de que los profesionales que están incluidos dentro de el plan Auge no serían de la excelencia que otros que no participan de estas atenciones. Mira, eso yo creo que ha ido cambiando. Al comienzo de hecho me tocó a mí la implementación del plan Auge en sus primeros años, cuando esto partió el 2005-2006, yo diría, para decirlo en buen chileno, las ISAPRES decían que el plan Auge era un plan rasca. ¿Sí? Sí. O sea, miren, usted elija su plan de libre elección, elija su plan tradicional, porque el Auge en realidad es para los de FONASA, no es para los de ISAPRE que tenemos un plan. De hecho, eso se pensó mucho tiempo. Eso al comienzo, lamentablemente, fue un error, digamos, un error político, técnico de las ISAPRE, de decir este es un beneficio de un gobierno que no valora lo que ya tenemos como producto en el ámbito del sector privado. Pero con el tiempo, eso ha ido cambiando y hoy día hay muchas clínicas que en realidad tienen convenios vía prestación Auge, y como la gente ha ido aprendiendo a ocupar cada vez más el beneficio, si no está en Auge, como los copagos tienden a ser más bajos, en algunos casos los copagos tienden a ser cero cuando uno ocupa el plan Auge, la propia gente, consciente de que ahora hay que cuidar los billetitos porque la plata cuesta y a veces uno puede ahorrarse 3 millones, 4 millones de copago entre usar el Auge en una cirugía versus usar la libre elección. Por todas esas razones yo diría que hoy día hay cada vez más prestadores queriendo hacer convenios Auge de lo que había hace 10 años atrás cuando el Auge partió. Por lo tanto, yo creo que se ha ido desmitificando esa situación y hoy día hay que usar el plan Auge para no perder beneficios por los cuales estoy pagando. Muy bien, pues Manuel, te agradecemos enormemente por hablar de este tema. Nos queda un tema pendiente ahí con el decreto Auge y las patologías, pero lo tendremos que conversar en otra oportunidad. Te agradecemos. Yo encantado de venir si me invitas de nuevo, Gabriela. Que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Nos separamos brevemente, hacemos pausa y volvemos enseguida con más de estas noticias. Rexona Clínica.